Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué tal? Lo primero de todo, me vais a permitir un pequeño margen, pero mamá, aquí estoy. Espero que disfrutes la charla y esto es lo que suelo hacer habitualmente. Pues nada, aquí estamos. Hoy agradezco mucho la invitación del organizador y es para hablar de la situación o de los problemas prácticos a los que nos enfrentamos cuando realizamos un proyecto de reintroducción o reforzamiento, ¿no? Es más, el caso es lo mismo. Voy a hablar desde el punto de vista ya, una vez decidido que se va a hacer una reintroducción o que se va a hacer un reforzamiento, que se van a meter los individuos. Es decir, la parte fácil, por un lado, ¿por qué? Porque ya ha pasado cualquier tipo de conflicto, no significa águilas sí, águilas no, pigargos sí, pigargos no, etcétera, sino simplemente ya se decide y hay que llevarlo a cabo. Es decir, vamos a hablar desde el punto de vista de los mercenarios que desarrollan el trabajo, que nos encargan qué es lo que tenemos que hacer, y entonces tiramos para adelante. Y obviamente voy a hablar también de nuestro libro, que es El Águila Imperial. Es obvio, todo vale para el resto de especies, pero esta es la más bonita, sin lugar a dudas, y the best project in the world. Bien, ¿qué son los aspectos prácticos que debemos considerar? Voy a hacer un pequeño resumen y luego entramos en materia. Obviamente lo primero es planificar, planificar y planificar. Si no se planifica, es planificar para fracasar. Tenemos que delimitar los objetivos, qué es lo que queremos, ¿vale? Pero además objetivos concretos, nada de generalidades, de que queremos que los bichos vayan bien, de que haya más bichos, etcétera, etcétera. No, ¿cuántos bichos queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Qué queremos, no? La población viable. ¿Y eso qué implica en números? ¿Por qué? Porque los números se traducen en más números de euros o dólares. Tenemos que seleccionar el lugar. Una vez que nos han dicho que hay que reintroducir la imperial en Cádiz o en una zona determinada de Cádiz, pues hay que seleccionar qué puntos y qué lugares de Cádiz son los que hay que elegir. La selección de la metodología, cada especie lleva la suya, pero sobre todo es importante porque cada metodología lleva asociado unos recursos y un personal adecuado, y eso hay que pagarlo y prepararlo. Garantizar la financiación, esencial. Si no tenemos financiación, pues todo lo demás es muy bonito, pero no vale para nada. Y una vez que tenemos todo lo demás, elaborar un protocolo del cual no deberíamos salirnos nunca. Todos sabemos que un protocolo está hecho para saltárselo, pero bueno, al menos nos hace un esquema y nos permite trabajar en ello. Y luego hablamos de la reintroducción del águila imperial, que bueno, así ahí ya me explayo más todavía. Delimitación de objetivos. Os lo habéis dicho ya 1000 veces, pero lo pongo aquí. Tener una población viable en el área de reintroducción que se mantenga por sí sola. Garantizar la viabilidad y, por lo tanto, mejor proyecto de reintroducción es aquel que se extinga cuanto antes. Es decir, si lo hemos podido terminar en 1 año, mejor que en 2. Y 2 mejor que en 4 y 4 mejor que en 8. O sea, tenemos que acabar cuanto antes. No se trata de alargarnos en el tiempo, sino de conseguir esa población por sí misma en el mejor periodo posible. ¿Qué población queremos? ¿Cuántos individuos tenemos que liberar? ¿De qué edad? ¿De qué sexo? ¿Por dónde vienen? El lugar de liberación es obviamente que tiene que ser adecuado a la especie, de perogrullo, con disponibilidad de alimento. Importante, queremos que sea una zona, o consideramos puede ser un terreno público o puede ser un terreno privado. Ellos tienen sus pros y sus contras, obviamente. Un terreno público y en un proyecto garantizado o avalado por la administración, pues puede ser mucho más fácil a la hora de realizar el acceso, de permitir el acceso, de permitir trabajar en él. Pero, por otro lado, lleva muchos más recursos. Hay que vigilarlo, hay que mantenerlo, hay que tener mucho más cuidado en él. Si contamos en un terreno privado y contamos con la aprobación de los propietarios, pues ya tenemos ganadas 2 cosas fundamentales en un proyecto de reintroducción. Por un lado, los recursos para vigilar esas instalaciones y esos animales dependen de esa finca privada. Pero es que además, si contamos con el apoyo de los propietarios privados, significa que contamos con el apoyo de la población local, esencial para que el proyecto sea viable. Y una cosa que nosotros consideramos esencial y que creo que debería tenerse en cuenta siempre, sobre todo desde el punto de vista del mercenario, es decir, del técnico o del auxiliar que trabaja en esos puntos, es la facilidad de acceso. De nada nos vale tener el mejor sitio en las montañas más altas si no podemos llegar,
o si en el momento que en un águila se pone enferma, hay que llevársela a un CREA y desde allí el CREA más cercano está a 4 horas. Lo mejor es que esté cerca de los lugares donde podamos pernoctar, mantener las instalaciones para alimento y para la intendencia y sobre todo para los centros de recuperación en el caso de que tengamos algún problema con la especie. ¿Qué metodologías más adecuadas? Bueno, nosotros no inventamos nada. Una vez que te encargan un trabajo, nosotros hacemos el trabajo con la metodología más adecuada a cada especie. Luego la adaptamos. En nuestro caso la mejoramos, obviamente, somos los mejores. Esa es la cuestión. Pero eso ya está inventado. El rapaz es el hacking, ¿vale? Hacking con pollos o con individuos de más edad, según cada especie, luego hablaremos de ellos. Pero nosotros lo que hacemos es el hacking, ya veremos en el caso de la imperial, puro y duro y más ortodoxo. Es decir, simulamos un nido del águila imperial y nos comportamos como si fuéramos sus padres. Luego ya habéis visto que hay jaulones más grandes para meter a los buitres, no van este tipo de hacking, pero el nuestro es el que es decir, como se inventó el hacking y a partir de ahora como debería hacerse siempre. Pero también podemos trabajar con introducción, con otras metodologías, como son la introducción a un grupo familiar, que luego hablaremos un poco en detalle sobre ella, que es básicamente liberar pollos para que los críen otras familias ya instaladas sobre el territorio. Esto no es un proyecto de reintroducción, esto solo ocurre y solo podemos utilizarlo cuando ya hay parejas instaladas en el territorio. Pero claro, si un proyecto de reintroducción funciona, al principio no tenemos a nadie, pero a los pocos años, si lo hacemos bien, tendremos algunas pocas parejas. Si a esas pocas parejas les podemos incluir pollos mediante la adopción en un grupo familiar o mediante el fostering, que es la adopción en nido, es lo mismo, pero directamente en el nido, bueno, pues es mucho mejor, porque están criados ya por los padres en el territorio y comportándose como águilas y además mucho más barato. Quien les da de comer son las águilas, no somos nosotros. Hay otros tipos, como las liberaciones en jaulas o cercados de aclimatación, como visteis ayer en el caso de la cerceta pardilla, y luego directamente las sueltas duras. Bien, eso es más bien para liberar individuos al medio, no están tan relacionados con el hecho de fijar una población en un territorio determinado, como nos ha dicho antes Miguel, con los aguiluchos, ¿no? Si se sueltan aguiluchos de cierta edad, ¿vale? Los podemos soltar con la misma metodología, pero existen muy pocas probabilidades de que luego se vayan a integrar en la población. Por otro lado, tenemos que asegurar también la disponibilidad de los ejemplares que vamos a reintroducir, ya sea que vengan de centros de cría en cautividad o que ya sea que les vengan extraídos, pero tenemos que decir cuántos vamos a soltar y de dónde vienen. Y hay que cuidarlos, ¿vale? A esos pollos hay que mantenerlos. Antes nos comentaba Isiar que era mejor llevarlos directamente desde el lugar de extracción hasta el hacking y liberarlos allí. Y eso es cierto, esa es la mejor situación, pero no siempre es viable, ¿vale? Porque en ocasiones estamos muy lejos, los animales o los pollos vienen con cierta debilidad, hay que atenderlos, etc. Bueno, pues hay que contar con esa intendencia. ¿Qué centros son los que se van a hacer cargo de ello? Públicos, privados. Nosotros tenemos la enorme suerte de tener nuestra red de CREA, pero sobre todo tenemos la enorme suerte de contar con centros colaboradores muy expertos, como el Zoo de Jerez o el Zoo de Córdoba, que colaboran con nosotros en el cuidado de esos pollos hasta que los introducimos. Asegurar la intendencia. Una vez que decíamos el material, ¿cuánta personal nos hace falta? Tanto. ¿Qué material? ¿Qué comida? ¿Qué alimento? ¿Dónde lo guardamos? Etcétera. Todo eso tenemos que tenerlo muy bien delimitado para que el proyecto salga con éxito. Y luego, obviamente, asegurar el seguimiento de los ejemplares. Siempre con radioemisores. Sí, podemos hacer el seguimiento directo, pero una vez que los animales se nos van, tenemos que hacerles el seguimiento. Antiguamente era con emisores convencionales, hoy en día pues ya sabemos que el GPS nos ha salvado la vista. Y algo que tenemos que tener en cuenta, nosotros lo tenemos porque somos la administración y tenemos esa comunicación, pero si no es la administración, algo que hay que tener siempre en cuenta es que hay que tener una comunicación directa con la administración. La administración es la responsable de las especies en el local y es la que va a permitir que hagamos el trabajo, que se haga el trabajo, pero es también la que va a solucionar los problemas cuando sucedan los problemas. Por lo tanto, tiene que estar comunicada continuamente de qué es lo que está sucediendo y sobre todo en el caso de los agentes de la autoridad, los agentes de medio ambiente, que son quienes actuarán en el caso de que realmente existan problemas con el trabajo. Garantizar la financiación, en fin, hay que definir quién participa.
Si es privado o público, si lo lleva directamente la administración, si es con organizaciones voluntarios, ONGs. Bien, contamos con asesoramiento científico o no. Deberíamos contar con asesoramiento científico, esa es nuestra opinión, porque bueno, pues tenemos a los expertos, sobre todo al principio. Luego ya lo vamos mejorando, como me dijo una vez Miguel, al final parece que sabes de águilas. Al final sí, o sea, al principio ni de coña. Pero bueno, tenemos allí. O ya contratar a entidades externas. Una vez que tengamos todo eso, elaboramos el presupuesto, el personal, el material, definimos el periodo, cuánto tiempo vamos a estar trabajando y conseguimos la financiación, elaboramos el protocolo de trabajo y nos ponemos a trabajar. ¿Cómo hemos hecho esto con el Águila Imperial? Bueno, pues sigamos los mismos pasos que os he dicho antes. Definición de objetivos claros. Ya sabíamos que había que reintroducir la especie en la janda. Es lo que nos encargaron. Hay que reintroducir la especie en la janda, con la colaboración del equipo que diseñó el proyecto, ¿vale? Pero con el personal de la Junta, al principio, y luego con la colaboración de la Fundación Migres y ahora con el contrato de la empresa Ostros. Bien, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que liberar ejemplares hasta conseguir esa población mínima. ¿Cómo se consigue esto? Pues un estudio de viabilidad que hace el equipo científico, en este caso Miguel y su gente, y nos dicen que ese es el objetivo que tenemos que conseguir. Entre 4 y 5 parejas, que tengan una productividad media de 1,4 pollos volados. Se hace, se estudia, está publicada, con lo cual ese es el objetivo a seguir. Ese es nuestro primer objetivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué bichos vamos a soltar? Pues al principio soltamos los mismos machos que hembras, con el objeto de que, bueno, de que tengamos las mismas probabilidades de que se instalen aquí a la hora de reproducirse. Más tarde nos vamos dando cuenta, bueno, pues de que según se van instalando, quizás sea mejor soltar más ejemplares de los que van a volver antes y se van a quedar más cerca, como son los machos. Los machos, toda la especie es muy filopátrica, pero los machos son más filopátricos, se quedan más cerca. Por lo tanto, si los soltamos, más machos que hembras, tendremos más probabilidad de que vuelvan machos a esta zona. Y si ya vamos teniendo una población que se va manteniendo y que se va autososteniendo, pues ya vendrán las hembras, ¿vale? Y ya llegarán hembras tanto del proyecto como de fuera y se instalarán las parejas. Es decir, terminamos antes, ¿sí? Soltamos individuos más filopátricos que menos filopátricos. Hay que buscar sitios seguros, que es lo que hicimos en Cádiz. Bueno, sitios en Cádiz, las amenazas son las mismas que en todas partes para el águila imperial. Tendidos eléctricos peligrosos, persecución directa y falta de comida. Bueno, pues aislamiento de tendidos eléctricos, aislamos cientos y cientos, yo creo que miles, de tendidos eléctricos. Se controló la persecución directa en esa área, las áreas donde había mucho envenenamiento, sobre todo en aquel momento, sobre todo envenenamiento, y se hizo una divulgación, actuaciones de divulgación, charlas, talleres, reuniones con los sectores claves, con los propietarios, con los gestores de caza y con la sociedad civil. Recordad, en ese momento además fue un momento también crítico. O sea, no se contaba con el apoyo de que el proyecto iba a empezar, sino al contrario. O sea, ¿qué hacemos soltando imperiales aquí? ¿Esta gente está loca de Andalucía? Pues sí, lo está, pero ahí están las imperiales. Elección del lugar de liberación. Nosotros, aquí decidimos que lo adecuado era tener una finca privada. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque aquí en la zona que habíamos delimitado, en la Janda, las mejores áreas estaban en grandes fincas privadas. Pero además se contaba con el apoyo de estos propietarios, más propietarios de gran prestigio en la comarca. Con lo cual, si contábamos con ellos, íbamos a contar con un apoyo social más grande. No nos valía con una finca. Teníamos que estar preparados para tener varias opciones de liberación. ¿Por qué? Porque el objetivo del proyecto de reintroducción en una determinada finca con jacking es que las águilas vayan allí a criar. Si tenemos suerte, en 2, 3 años, 4, vuelven e instalan el nido en esa misma finca. Si instalan el nido en esa misma finca, ya no podemos seguir liberando pollos en esa finca. ¿Por qué? Porque las águilas adultas se van a encargar de echar al carajo a todos los pollos que soltemos. Por lo tanto, tenemos que ir teniendo diferentes opciones. O puede haber un incendio, o puede haber un problema, y entonces tenemos que cambiar. Una vez que lo tengamos, si tenemos la autorización del propietario, trabajamos mucho más cómodos. La finca está protegida, totalmente protegida por los propietarios. Ellos son los que se hacen cargo de cuidarnos allí. Tenemos que mimarlos. Lo suyo es que tengamos un convenio de colaboración con esos propietarios y que ellos también disfruten
de el privilegio que es tener un proyecto de reintroducción en su finca y que sean capaces de ver los pollos, su familia vayan a ver los pollos, su familia vean cómo vuelan allí los adultos, del éxito del programa, porque eso hace que ellos lo vayan a contar, que vayan a presumir sobre ello y que eso sea mucho más fácil, que reduzcamos la presión de la especie, o al menos el que no la quisiera en el terreno. Cuanto a la zona, bueno, pues ¿qué objetivo? ¿No deberían tener tendidos peligrosos? ¿No puede haber veneno? Pues los lugares de las fincas elegidas no tienen que tener esos tendidos eléctricos, ni parques eólicos, ni venenos, en al menos un radio de 3 kilómetros. Por lo menos en la zona donde vamos a soltar los pollos estén seguras. Debería ser más grande y lo hacemos para toda el área donde se van a reintroducir. Bueno, de hecho nosotros lo hacemos para toda Andalucía. Pero a la hora de la suelta, en ese punto tiene que ser un punto totalmente seguro, que tenga abundancia de conejo. Cádiz hay abundancia de conejo. Incluso ahora que hay muy poco conejo, sigue siendo una de las zonas que más conejos tiene de toda Andalucía. Y aquellas fincas que tengan fácil y rápido acceso, lo que os he comentado antes. Nosotros nos preocupamos mucho de que podamos llegar rápido desde donde descansamos hasta el lugar de trabajo, porque además también es un requisito de seguridad para los propios trabajadores. En estos proyectos, como os habrán contado ya antes, se trabaja de sol a sol. No es que se esté trabajando las 24 horas del día, pero se trabaja a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Es decir, se conduce mucho de noche. Y esto, que parece una tontería, en realidad, cuando tienes un equipo, el mayor riesgo de todos es tener un accidente de tráfico en el campo. No existe otro riesgo. Bueno, nosotros hemos tenido algunas cosas con garrapatas y tal, pero tampoco viene al caso, pero en el mayor riesgo es ese. Entonces, cuanto más cerca esté la zona de descanso, ¿vale?, pues mejor. Obviamente lo ideal sería en la misma finca, pero eso no existe, pero donde podamos tenerlo, además de tener los congeladores, etcétera. ¿Qué metodología? Bueno, pues nosotros decidimos que el hacking, bueno, nos dijeron que el hacking era la más adecuada, ¿vale? Pero el hacking, como os he dicho, desde el punto de vista puro y duro de simular un nido. Lo que hacemos es, ¿cómo es lo de el circulito ese tan chulo que os salía? Aquí. Nosotros lo que hacemos es una torreta de hacking, que al fin y al cabo es una jaula situada en un entorno de un árbol grande. Ahí ponemos unas ramas y ahí es donde libramos los pollos. Eso lo que simula es un nido de águila imperial. En esas torretas podemos liberar hasta 6, la idea era liberar entre 6 y 12 pollos. Al principio teníamos torretas más pequeñas, ¿vale? De 4 pollos, podían caber hasta 6. Ahora ya que hemos vuelto a contar con recursos, ya hemos tirado la casa por la ventana y nos caben 10 o 12 pollos en las torretas. O sea, es la idea. Claro, nosotros teníamos el cálculo de que la supervivencia al año de lo que liberamos es del entorno al 20%. Entonces, para tener un éxito, digamos, lo que ha comentado antes Iciar, la cifra mágica que sale de los estudios realizados sobre reintroducciones son 100 pollos en 5 años. Bueno, pues si podemos tener esos 100 pollos en 5 años, pues mejor. Que hay que tenerlos en más tiempo, pues más tiempo nos dura. Entonces la idea es soltar cuanto más pollos por jaula, mejor. ¿Por qué? Porque en una sola jaula, si soltamos, llevan los mismos recursos de personal, no de alimento, pero de personal y de intendencia, que liberemos un pollo o 2 pollos en una jaula que libremos 6. ¿Vale? Porque cuando tenemos que ir a dar de comer, tratamos de comer a 2 o a 6. Pues si tenemos 6, mejor que tener 2. Y si tenemos 12, pues mejor. Lo que simulamos son nidos naturales en la última fase de estancia en el nido. Es decir, el momento en el que se les da, los padres están dando de comer justo antes del periodo de dependencia. De modo que se impronten del área. Funciona. Funciona muy bien. Ya funcionaba antes de que lo hiciéramos nosotros, pero funciona perfectamente. Bueno, ya hemos hablado de lo que es el número de pollos. Cuanto antes aceleremos, mejor. Bien, si se instalan aves rápidos, se instalan parejas nuevas rápidas, eso hace que se produzca y se acelere todavía más el proceso, porque se produce un efecto llamada, no solo de las aves que nosotros liberamos, sino de todo lo que hay en el interior. En fin, aquí habéis visto, es importante que tengamos zonas de sombra. Es decir, todo esto hay que hacerlo, tenemos que buscar, no basta con buscar la finca, hay que buscar la finca que tenga características adecuadas, pero que luego además tenga zonas de sombra, que tenga agua cerca, y si no se la ponemos nosotros. Hay que estar vigilando, que sea fácil de vigilar.
Mejor con cámaras que personalmente, digamos, porque es más cómodo, más rápido y más caro. Pero eso, ahora tenemos cámaras de videovigilancia. Antes lo que teníamos era un tipo allí las 24 horas al día mirando qué es lo que pasaba. ¿Por qué? Bueno, pues porque el objetivo es que ese pollo que nosotros tengamos allí salga al campo. Nosotros a lo largo de todo este periodo hemos soltado cerca de 110, 115 pollos. Ninguno ha muerto en la fase de hacking. Después, en los periodos de dependencia y sobre todo en los periodos de dispersión, sí. Pero en el hacking no ha muerto ninguno, pero hemos tenido muchas incidencias. Lo que pasa es que el hecho de estar vigilando es lo que nos ha permitido sacarlos, cogerlos, llevarlos al CREA, hablar con los veterinarios y volverlos a liberar. Ahora es verdad que tenemos sistema de videovigilancia, pero funciona. No voy a entrar en el detalle de los cebaderos, pero es algo similar a lo que ya ha comentado ICIAR. Tenemos cebaderos, ¿vale?, donde les damos de comer todos los días. ¿No? En cuanto al hacking, nosotros los liberamos. Lo ideal, y lo que quiero contaros también, es cómo el protocolo se va adecuando según vamos avanzando. Por cierto, si voy mal de tiempo me cortáis, que a mí me encanta oírme a mí mismo, ¿eh? Es así, eso es. Vale, eso avisa. Pues tiene así, pues yo puedo estar aquí hablando esta mañana, podéis ir yendo, pero yo voy hablando a mi madre y no hay problema. O sea, pues tiene así. Entonces, los pollos, lo ideal es que los pollos se introduzcan en esa edad, ¿no? De 50 a 55 días, previa revisión clínica y previo marcaje. ¿Por qué esa edad? Bueno, porque a esa edad la idea también es soltarlos o meterlos en el hacking y no tener que manejarlos ya después. O sea, que cuando los introduzcamos ya se quedan en la torreta y ya funcionan. Nosotros les damos de comer sin que nos vean, ¿vale? En ningún momento, con nuestras mallas de sombrero para que nosotros ellos no se enteren de que ya hay unas personitas cuidándolas y demás. Claro, las águilas imperiales se marcan con esa edad aproximadamente, 50 días, 55. Es decir, las introducimos o queremos introducirlas cuando ya tienen la edad de marcaje. Le ponemos el GPS y ya no hay que volverlas a coger. Podemos liberarlas, meterlos antes, ¿bien? Pero claro, luego hay que volverlos a coger y es una interferencia. Lo hemos hecho, también se ha hecho y no ha pasado gran cosa, pero esta es la situación ideal. Se pueden incluir, y de hecho no se deberían, pero nosotros hemos metido en las torretas ejemplares de bastante más edad. O sea, la idea es que estén ahí con esa edad hasta la edad del vuelo, es decir, cerca de unos 20 días, hasta los 75, 78 días están en la torreta, abrimos la torreta y ellos deciden saltar en el entorno. Es a la edad más o menos en la cual vuelan o dan sus primeros vuelos en el medio natural. Sin embargo, nosotros hemos llegado a meter ejemplares de mayor edad. ¿Por qué? Bueno, pues por la procedencia de los ejemplares. En ocasiones extraemos los ejemplares que queremos, aquellos de la edad adecuada, para luego llevarlos e introducirlos allí. Pero en muchas ocasiones nos llegan rescates de emergencia y nos llegan ejemplares de mayor edad. Nos llega un pollo a lo mejor de 60 días. Ese pollo de 60 días, lo ideal es o 60, 70 o 75 días y más, ¿vale? Pero tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero sí tenemos pollos más grandes. En principio, según nuestro protocolo, no deberíamos meterlos, ¿vale? Porque los metemos ahí, esos pollos ya vuelan. Si los mantenemos un tiempo en una jaula, pueden aletear, pueden dar golpetazos y hacerse daño, pero sin embargo consideramos, y hemos considerado a lo largo de este tiempo, siempre asesorados por nuestros expertos, cosas así, diciendo, ¿metemos un bicho de 90 días? Sí. ¿Qué pasa con el bicho de 90 días? Que no lo podemos tener 20 días, porque si lo tenemos 20 días, está allí hasta los 110. Pero al menos lo tenemos un tiempo en esa jaula cuando ya tenemos otros pollos menores que hemos ido liberando y entonces se integran todos en un grupo y al final funciona. Pero eso digamos que son las cuestiones que el día a día tú no controlas, pero que te permiten que el programa vaya teniendo éxito. Nos gustaría tener a todos los pollos de 50 a 55 días, de la misma edad, para poder abrir la jaula todos en el mismo momento, pero no es así. Tenemos algunos pollos así, de 50 a 55 días, otros de 60, otros de 90, y cuando ya vamos a abrir la jaula y está perfectamente, nos llega un pollo de 40. Y dice, ¿y ahora qué? Pues probamos, ¿vale? Esa es la cuestión. Que además estén sanos y perfectos, de ahí nuestros veterinarios, pero luego nos llega un pollo tuerto. ¿Qué hacemos con un pollo tuerto? Bueno, pues probamos también. Ahí están viviendo y nadando y volando. Se alimentan en la jaula, se vigilan diariamente, todos los días se les da de comer, 5 minutos, mi madre.
Así, cuestión. La jaula se abre a los 78 días de edad, como os he comentado antes, y luego está la fase post-suelta, que es cuando los pollos saltan de la jaula, les damos de comer en sus cebaderos y allí están todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Nuestro objetivo es incrementar la supervivencia de estos ejemplares al máximo. Y para eso sabemos, nos habían dicho, que lo que tenemos que hacer es alimentarlos ad libitum, es decir, hasta que se harten. Nosotros les damos de comer allí y les damos de comer hasta que se vayan ellos. No decidimos nosotros cuándo se van. Nosotros podemos cortar la alimentación en determinado momento y que los pollos abandonen el área. Por deciros algo, en libertad o en medio natural, en libertad también están estos, pero en el medio natural los pollos vuelan entre septiembre y octubre, ya están abandonando los territorios. Nosotros hemos tenido hackings que han aguantado, como este año, hasta mitad de noviembre. ¿Por qué? Porque así lo han decidido ellos. Nosotros les ponemos de comer todos los días y ellos se van cuando ya estén hartos. Eso se ha demostrado que incrementa las probabilidades de supervivencia de estos ejemplares y hace que el proyecto termine antes y con mayor probabilidad de supervivencia. ¿Hasta cuándo entonces? Bueno, pues nos damos fechas concretas, nosotros objetivos y fechas concretas, hasta que pasan 3 días en la finca en la cual no ha aparecido ninguno de los ejemplares que hemos soltado. En ese momento, ese instante, decidimos, el hacking se ha acabado. Luego vuelven. ¿Vale? Luego algunos lo vamos viendo que están marcados, vuelve, pero bueno, pero ya sabemos que son capaces de aguantar 3 días, que es más o menos el tiempo que pueden estar sin cazar. ¿Vale? Todos sabemos que no, que pueden estar más tiempo sin cazar, pero bueno, habría que dar una fecha y 3 es mejor que 5. Entonces lo cogimos y cuando eso sucede, se abandona. En todo momento es esencial esa vigilancia, como he dicho, y la coordinación con la administración, fundamentalmente con los CREAS y AMAS. Estamos siempre comunicados todo el equipo. Bien, más o menos hacemos el rescate, la extracción, es el proceso que se ve. ¿No? Rescate en el campo, la extracción, el cuidado, traslado a centros, y luego se liberan, se les da de comer, se liberan y ya se emancipan y se van. Fostering. Bueno, pues hacemos más o menos lo mismo. Si tuviéramos pollos, una vez que ya se instalan parejas en ese área o que queremos reforzar un área con parejas ya existentes, lo mejor es el fostering, que es la adopción en el nido. Las águilas, ha dicho Miguel muchas veces, son unas madres estupendas. O sea, y no saben contar, además. Tienen un pollo, están dando de comer un pollo, les metes otros 2 pollos, si son capaces de dar de comer, y les dan de comer tranquilamente y las crían hasta que salgan adelante. Entonces, claro, obviamente ese sistema es mucho mejor y mucho más eficiente, ¿vale? Porque estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo con el hacking, pero lo están haciendo las águilas. Bueno, la manera ideal son pollos de 21 días o menos, cuanto más pequeños, ¿vale? Pues se pueden estar más tiempo en el nido y por lo tanto se improntan mejor y funcionan mejor. Muchos menos tampoco, porque puedes tener problemas de agresión entre ellos y demás, y muchos más tampoco, pero bueno, los hemos metido con 50 días también, porque ha habido ocasiones en las que no teníamos posibilidad, como veremos después, o como os habrá contado Agustín, ha habido momentos en los que no hemos hecho hacking, y sin embargo teníamos que introducir pollos porque nos habíamos rescatado. ¿Qué hacemos con esos pollos? La soltadura es la peor de todas, funciona, pero es la peor de todas, pero nosotros queremos fijar poblaciones, entonces los introducimos aquí con 50 días y ha funcionado también. El único problema es que tenemos condicionantes, que es que tengamos un nido accesible, que se pueda escalar. Hay que dar alimentación suplementaria, porque no es lo mismo que un águila tenga un pollo, a que de momento golpe y porrazo le botamos a que alimente a 3, ¿vale? Pues entonces se les da conejos y bueno, se les vuelve a hacer el seguimiento. Bueno, hay que volver a subir al nido cuando hay que marcar y demás. La introducción en grupo familiar es más o menos lo mismo, solamente que aquí con pollos más grandes, y ya no en el nido, sino una vez que están en el periodo de dependencia, que ya tenemos una pareja en la que los pollos han saltado el nido con 78, 80 días y están moviéndose en el entorno del árbol y comiendo. Y de repente queremos introducir pollos de una edad similar, que ya, aunque lo podemos meter en el hacking, como hemos dicho antes, si tenemos esto es mejor. ¿Por qué? Porque rápidamente se integran con el grupo familiar, se hermanan con los pollos y los padres empiezan a dar de comer a todos. Claro, esto no es tan fácil. Si nosotros soltamos pollos de 78 días allí, puede que se vayan inmediatamente. Entonces, lo que hacemos es utilizar técnicas de cetrería para tener los pollos fijados en el entorno del nido durante al menos un par de días,
de modo que tanto los padres como los hermanos naturales se acostumbren a ellos, pero sobre todo que ellos se acostumbren a donde están. En ese momento les damos de comer, los vigilamos las 48 horas continuamente, ahí sí que de hecho por la noche nos los llevamos para que no les pase nada y los volvemos a soltar al liberar al día siguiente, hasta que después de pasados 2 días que vemos que hay interacción y que vemos que se han visto y que vemos que quieren estar juntos, los liberamos. Y funcionan y bueno, pues se quedan con ellos y al final vemos que también funciona mucho más eficiente, les damos de comer también, pero las aves son los padres los que lo sacan adelante. Es evidentemente que esto solamente funciona cuando tenemos parejas ya instaladas, pero si tenemos una, nosotros hemos llegado a hacer eso en un nido que tenía 2 pollos, introducirle 3, no, un nido que tenía 3 pollos, introducirle 2 pollos y llegar a sacar adelante los 5 pollos. Claro, lo estudiamos porque eran unos super papis. Importante, aunque solo me quedan 5 minutos, pero bueno, llegaré a 10. Lo importante es de dónde proceden los ejemplares. Los ejemplares pueden proceder de rescates de emergencia, ¿vale? Que es lo que llamamos rescate de emergencia. En el seguimiento de la población cae alguno de un nido o vemos que hay una agresión de un pollo mayor a un pollo pequeño y vemos que se va a morir, entonces los rescatamos y nos los llevamos. Obviamente esos tienen el problema de que no somos capaces de elegir la edad ni el sexo. Bueno, el sexo es difícil, pero lo intentamos. No podemos seleccionar individuos, sino que cogemos el individuo que nos llega, aquel que ha sido rescatado. Lo ideal es hacer extracciones ad hoc, es decir, las extraemos para liberarlas. Nosotros lo podemos hacer aquí porque tenemos la población de Sierra Morena, que es la más grande, el águila imperial en Andalucía actualmente, salvo en Doñana, está en crecimiento exponencial, vamos muy bien, y en Sierra Morena está la parte más gorda, con población creciente, muy sana, de la cual podemos extraer pollos. Allí la productividad baja porque, por densodependencia, cuanto más bichos tenemos, pues la productividad también se resiente. Entonces, lo que hacemos es cogernos esos pollos de allí y llevarnos a nuestra área de reintroducción, en este caso en Cádiz. La ventaja que tiene ello es que podemos seleccionar directamente los ejemplares que queremos, ¿vale? Que son los que tenemos. Esto tiene limitaciones. No podemos escoger todos los nidos que nosotros queramos, ¿vale? Lo ideal sería que en aquellos nidos que tienen 3 pollos nos llevemos 2, o aquellos que tienen 4 nos llevemos 2 y les dejemos 2, o dejemos 1, para que se mantenga, siempre dejamos 1 al menos para que la pareja se mantenga fiel al territorio. Pero generalmente esos nidos con 3 o 4 pollos están en árboles en los cuales no podemos escalar. Esa es un principal limitante. Primero hay que hacer un listado de dónde están todos los nidos, ¿vale? Y luego cuáles son los adecuados a cuáles podemos escalar. ¿Qué significa esto? En cuanto a recursos, es importante que para poder hacerlo necesitamos tener un seguimiento intensivo de toda la población fuera, no solamente en el área donante. Es decir, tenemos que saber cómo va la población. Y tenemos que saber qué nidos son los más adecuados que se puedan escalar y cuál es la productividad en esos nidos para poder seleccionar los pollos que nos vamos a llevar. Y esos son muchos recursos, ¿vale? En nuestro caso, nosotros en Andalucía tenemos el plan de recuperación y tenemos el personal por toda Andalucía que va vigilando y va haciendo ello. Además, tiene que tener personal especializado en la escalada y en el cuidado de los ejemplares, que pueden ser propios de la administración o pueden contratarse, pero ya no basta con un tipo mirando que sepa mucho de águilas y identificándolas con un catalejo con prismáticos. Hace falta alguien que se suba al árbol, ¿vale? Y hace falta veterinarios que acompañen a ese equipo por si le pasa algo a esos pollos, ¿vale? Eso incrementa los presupuestos. Hay que trasladarlo seguro a CREA, centros colaboradores, para su revisión, y en todo momento, en este caso, como bien nos habrá contado Agustín, aunque no ha estado, pero seguro que de Horus habréis hablado algo, ¿no? Habré comentado algo. Entonces, evidentemente, para evitar esos problemas, tenemos que garantizar la trazabilidad de esos ejemplares y hay que contar siempre con la presencia de técnicos o agentes de medio ambiente para ver y comprobar que las cosas se están haciendo bien. Esto es como la mujer del César. No basta con ser decente, hay que parecer decente. Y eso implica que al final el campo se convierte en una oficina y tenemos que hacer más que firmar y firmar y firmar, pero así está todo controlado. Garantizar la financiación.
Una vez que sabemos lo que hace falta, pues necesitamos un equipo de gente para que trabaje en el hacking, un equipo de gente que vigile en el campo, un equipo o unos centros colaboradores para cuidarlo. Necesitamos comida, necesitamos la torreta, necesitamos los coches, necesitamos las mallas de sombreo para no molestar, ¿vale? Necesitamos teléfonos, ordenadores, material óptico, etcétera. Ese personal, además, tiene que estar coordinado. Ese personal puede ser un solo equipo, pueden ser varios equipos. Tiene que estar coordinado, además, con el apoyo científico, con los agentes de medio ambiente o con las empresas colaboradoras, como los compañeros de Austros. Compañeros, ahí están, que han funcionado perfectamente, también es el equipo. Y entonces, todo eso tiene que estar muy bien coordinado. Eso es un esfuerzo, eso es mucho personal, eso es tiempo. Eso cuesta salarios, cuesta dinero, cuesta dinero. Alojamiento. Tenemos que tener alojamiento. A la gente que está trabajando aquí tiene que dormir, y tiene que dormir bien, y tiene que comer bien. Quiero decirte, tampoco, para un bocadillito de salchichón, pues hay que darles de vez en cuando, no se cuestiona así. No, en serio, eso es muy importante, porque pasan muchas horas. La garantía de éxito, como habéis comentado antes, y Siar, y como ha comentado Miguel y demás, la garantía de éxito es que el personal que está en el campo esté bien. Si está motivado, mejor que mejor, pero no tiene por qué estarlo. Me refiero, esto es un trabajo, esto es motivación, esto es un dinero que se le paga a alguien para que haga un buen trabajo, pero para que haga un buen trabajo tiene que estar bien cuidado y tiene que descansar bien, tiene que dormir bien y tiene que estar a gusto. Si no, al final se cometen fallos de los cuales no les podemos exigir responsabilidades porque es que los hemos tratado mal. Muy, muy importante. Conseguir diferenciación pública o privada. Nosotros en nuestro programa ha sobrevivido. Es verdad que lo puso en marcha la consejería, es verdad que la mayor parte del personal y de la inversión la tiene la consejería, pero si no hubiese sido por la inversión y por la colaboración privada o pública, pero privada también, con la EBD, con la Fundación Migres, habría habido veces que no habríamos podido tirar para adelante, porque hemos tenido, como todos, procesos de crisis económicas, crisis de recursos y demás. Hoy en día, además, trabajamos ya con medidas compensatorias. Una vez hecho todo eso, elaboramos el protocolo de trabajo. Nosotros tenemos un protocolo de seguimiento y gestión del plan de recuperación del Águila Imperial, que no es solo un documento que dice cómo tenemos que trabajar, es un documento oficial. Eso está firmado por nuestro director general. Es decir, así es como hay que hacer las cosas. Si nos salimos de aquí, de este protocolo, hay que explicarlo. Ya os he dicho que nos salimos muchas veces, pero hay que explicarlas. No hay problema. Una vez que las cosas hay que cambiar o tirar por caminos inescrutables, pues se hace, pero se cambia. Y luego una guía de trabajo específica en el hacking, que todo esté claro, que el que está trabajando en el hacking sepa a quién llamar si hay un problema en cada momento y sepa cómo actuar. Y además, cuanto más redundante, mejor. Si hay que, ya sabemos que si tienen un problema, saben que tienen que llamar, en nuestro caso, a Diego. Pero si Diego no está, saben que me pueden llamar a mí. Y si yo no estoy, saben que está José Manuel López. Y si no estamos ninguno, pues muy mal, obviamente. Esa cosa es así. ¿Vale? Resultados. Nuestro proyecto empezó de 2020 a 2021. Este año hemos vuelto a liberar. No hubo liberaciones entre 2011 y 2012. Horus. ¿Qué más? Ni ha habido limitaciones entre 2020 y 2021. COVID. Esas cuestiones así. Esos son los periodos que no hemos tenido liberaciones. Hemos liberado 110 pollos, la mayoría sobre hacking, pero también adopción en grupo familiar, fostering, 2 sueltas duras o directas de pollos ya pasados y que se liberaron en septiembre y ya no hay opciones ni de adopción en nido, ni de fostering, ni de hacking, ni de nada, pues eso llegamos y lo soltamos en el campo porque no hay otra opción. ¿Vale? Pero lo soltamos aquí, intentando reforzar aquí, pero pueden irse a donde ellos quieran. 54 hembras, 51 machos, de 2016, por lo que os he dicho antes, que ya teníamos playas, vamos soltando, queremos soltar cada vez más machos, pasa que, bueno, nos llegan los pollos que nos llegan, y 70% de rescates, 30% de extracciones. Bueno, creo que nos ha ido bien, la verdad. 15 águilas han incorporado a la población reproductora, en Cádiz, Doñana, pero también en Portugal, Sevilla, Castilla-La Mancha. Han muerto 48, el 40%. La tasa de supervivencia anual está entre el 11 y el 18%, muy similar a las poblaciones naturales, en algunos casos incluso un poquito por encima, pero bueno, digamos que similar. La tasa de retorno es del 10,5% y bueno, ahí veis los datos del éxito. En 2010 es cuando cría la primera pareja. Bien, empezamos en el 2002, en 2010 cría la primera pareja, en 2011 2, parece que se va a acelerar, en 2012 3, 5 parejas, en 2013 6 y se frena.
5, 6, en los primeros años. Bien, porque vamos liberando pollos, va soltando, os ha contado, no liberamos en la misma cantidad y el mismo esfuerzo que antes de la operación Horus, pero además detectamos problemas en la población debido a persecución directa, a envenenamientos, etc. Volvieron los viejos tiempos. Que a lo mejor no se fueron nunca, pero por lo menos estuvieron escondidos durante un tiempo. Sin embargo, después, ya a partir de 2019, la cosa ha ido mejorando, 5 parejas, 7 en 2021 y 8 en 2022. Un pollo nacido en libertad en 2010 se incorporó a la población reproductora. Es decir, no sé, todos los indicadores indican que lo hemos hecho bien. Todos los pollos rescatados sobrevivieron en su liberación, con lo cual los objetivos están casi conseguidos. En 2022 reactivamos el hacking, gracias a fondos de las medidas compensatorias, lo que hemos comentado antes. El águila imperial va para arriba. Es decir, a lo mejor hay otras prioridades, la administración tiene otras prioridades, pero si conseguimos fondos privados, ¿por qué no vamos a terminar el trabajo en un momento dado? ¿Vale? Y bien hecho, o podemos liberar pollos en Izna. Yo no sé lo que se ha comentado Agustín, pero supongo que la idea es que tengamos muchos proyectos de liberación en toda Andalucía. Si están hechos como proyectos que no limita las arcas del Estado, pues ¿por qué no? Nosotros este año hemos vuelto a empezar, hemos liberado 9 pollos, 3 rescates y 6 extracciones. La finca del hacking, ya hemos visto que va todo muy bien, he indicado, incluso la finca donde lo estamos liberando, pues hay conflictos porque una pareja se ha instalado allí, es decir, hemos cerrado el ciclo, es la pareja, el sitio donde hemos soltado bichos, ya hay una pareja reproductora. Una putada porque les da caña a los que hemos soltado este año, se podría haber instalado el año que viene, pero bueno, el caso es que ahí está funcionando. Como os he dicho, todos los indicadores, a falta de un análisis de viabilidad específico, porque el control y el seguimiento, para poder decir ya hemos terminado, significa que periódicamente hagamos esos análisis, a falta de un análisis de viabilidad específica, el objetivo está cumplido. Tenemos 8 parejas de águila imperial, en un lugar donde no había águilas imperiales. Son sostenibles por sí mismas. Podemos soltar alguno más, pero ya digamos que aquí en Cádiz podemos decir que el trabajo está hecho, sí se mantiene seguro y no vuelven los problemas de antiguo. Lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido gracias a, que es un poco lo que no sé si he sido capaz de explicarlo, a este concepto que es la gestión adaptativa. Nos damos protocolos, nos damos maneras de actuar, pero hay que ir cambiándolas según van surgiendo los problemas. Y ya está, acabé de verdad. Gracias.